Siempre me he hecho esta pregunta: ¿cuándo y dónde nació Jesús? Finalmente he logrado obtener una respuesta. Preguntémosle a María Magdalena dónde y cuándo nació Jesús, y ella nos responderá. Jesús nació en Betania. Fue una vez que su voz, tan llena de pureza y santidad, despertó en mí la sensación de una nueva vida que hasta entonces ni siquiera había soñado. Preguntémosle a Francisco de Asís qué sabe sobre el nacimiento de Jesús, y él nos responderá. Jesús nació el día que entregué mi bolsa, mi ropa y hasta mi nombre en la plaza de Asís para seguirle incondicionalmente, pues yo sabía que solo Él era la fuente inagotable del amor. Preguntémosle a Pedro cuándo fue dado a luz Jesús, y él responderá. Jesús nació en el patio del palacio de Caifás, la noche en que el gallo cantó por tercera vez, el momento en que yo le había negado. Fue en aquel momento cuando mi conciencia despertó a la verdadera vida. Preguntémosle a Pablo de Tarso cuándo nació Jesús, y Pablo nos responderá. Jesús nació en el camino a Damasco cuando, envuelto por una luz intensa que me cegó, pude ver aquella figura noble y serena que me preguntaba: Saulo, ¿por qué me persigues? Y en mi ceguera comencé a ver un mundo nuevo cuando le dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Preguntémosle a Juana de Cusa dónde y cuándo nació Jesús, y ella nos responderá. Jesús nació el día en que, atada al poste del circo romano, escuché a la gente gritar: «Niégale, niégale», y al soldado, con una antorcha encendida, diciendo: «¿Ese Cristo tuyo te ha enseñado solo a morir?». Fue en ese momento cuando, sintiendo que el fuego subía por mi cuerpo, pude decir con toda certeza y sinceridad: Él no solo me enseñó eso, Jesús también me enseñó a amarte. Preguntémosle a Tomás dónde y cuándo nació Jesús, y Tomás nos responderá. Jesús nació en aquel día inolvidable, cuando me pidió que le tocara las heridas, y pude comprobar que la muerte no tenía poder sobre el Hijo de Dios. Solo entonces comprendí el significado de sus palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Preguntémosle ahora a la samaritana qué sabe acerca del nacimiento de Jesús, y ella nos responderá. Jesús nació junto a la fuente de Jacob la tarde en que me pidió de beber y me dijo: «Mujer, yo puedo darte el agua viva que apaga toda sed, ya que proviene del amor de Dios y santifica a todas las criaturas». Aquella tarde supe que Jesús era realmente un profeta de Dios y le pedí: «Señor, dame de esa agua». Preguntémosle a Juan el Bautista cuándo nació Jesús, y Juan nos responderá. Jesús nació en el momento en que al llegar al río Jordán me pidió que le bautizara, y ante la dulzura de su mirada y la majestad de su figura pude escuchar el mensaje que venía de lo alto. Este es mi Hijo amado, en el que pongo mi complacencia. Entonces comprendí que había llegado el momento de que Él creciera y de que yo menguara para la gloria de Dios. Preguntémosle a Lázaro dónde y cuándo nació Jesús, y él nos responderá. Jesús nació en Betania, la tarde que vino a mi tumba y me dijo: «Lázaro, levántate». En aquel momento comprendí finalmente quién era. Era la resurrección y la vida. Preguntémosle a Judas Iscariote cuándo nació Jesús, y Judas nos responderá.
Jesús nació en el instante en que vi su juicio y su condena, y comprendí que Jesús estaba por encima de todos los tesoros terrenales. Preguntémosle a Becerra de Meneses qué sabe sobre el nacimiento de Jesús, y él responderá: Jesús nació el día que bajé las escaleras de la Federación Espírita Brasileña y se me acercó un hombre diciendo: he venido a devolverte el abrazo que me diste en el nombre de María, porque he renovado mi fe y confianza en Dios. Fue en aquel momento cuando me di cuenta de su misericordia y su inmenso amor por las criaturas. Por último, preguntémosle a María de Nazaret dónde y cuándo nació Jesús, y María nos responderá: Jesús nació en Belén, bajo las estrellas, que eran luces que guiaban a los pastores y sus ovejas hasta la cuna de paja. Fue entonces cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez y sentí la promesa de un nuevo tiempo cumpliéndose a través de aquel niño que Dios había enviado al mundo para enseñar a los hombres la ley del amor. Y ahora pensemos un poco. ¿Y para nosotros, cuándo nació Jesús? Pensemos un poquito más. ¿Y si descubrimos que para nosotros no ha nacido? Si es así, tratemos urgentemente de que nazca uno de estos días, porque cuando lo haga, finalmente habremos comprendido la Navidad y realmente habremos encontrado la luz. Que Jesús nazca en nuestro corazón y sea siempre Navidad en nuestra vida, para que nunca nos falten la alegría y la esperanza.